Mire, señores, este análisis de armadura mediante el método de sesiones, en general o casi siempre es un poquito más sencillo de hacer que el método de los nodos. ¿Por qué es más sencillo que hacer por el método de los nodos? Porque a veces el método de los nodos, la cantidad de barras que tú puedes calcular en un mismo análisis es reducido. O sea, tú lo reduces probablemente a 2 barras como máximo. Entonces, como tú lo reduces a 2 barras como máximo, ya tú sabes que el proceso de cálculo de todos los demás elementos se hace un poco lento. Entonces, habría que hacer todos los nodos y el proceso es bastante tedioso. Mientras que el método del accionamiento, lo que se encarga es de cortar o sesionar la estructura en la cantidad de sesiones que usted desee. Puede haber casos donde usted determine más de 2 nodos en un mismo análisis o determine simplemente 2 nodos. También este análisis se usa mucho cuando yo quiero determinar la fuerza específica de unas barras específicas. Entonces, simplemente lo que yo hago es un sesionamiento por esa barra específica que quiero determinar y determino su valor o su fuerza interna que se mueve a lo largo de ese elemento. Algo muy importante que tiene el método de los nodos, diferente al método el método del sesionamiento o de sesiones, como dice el libro, con respecto al método de los nodos, es que en el método de los nodos se trabaja cada nodo como si fuera una partícula, mientras que aquí el método de las sesiones va a calcular o va a analizar cada parte de las sesiones que uno haga o de los cortes que uno haga, pero como un cuerpo rígido. O sea, al trabajar como un cuerpo rígido ya te está permitiendo 3 ecuaciones. O sea, te está permitiendo 2 ecuaciones de fuerza y una ecuación de momento. Por lo que te quiere decir que ya tú puedes trabajar como mínimo 3 elementos a la vez. Pero si se hace un grupo de, vamos a decir, algunos ajustes y algunos análisis, yo puedo trabajar más de 3. ¿Por qué? Porque la ecuación de momento me permite en cierto punto específico no introducir ciertas variables dentro de la ecuación, como verán cuando estemos haciendo el primer ejemplo. Entonces, normalmente este libro, cuando ustedes ven el método de las sesiones, como él sabe, ya entiende o pretende entender que usted ya pasó y superó el método de los nodos y sabe cómo calcular las fuerzas internas de los nodos, los ejemplos y los ejercicios que te plantea en este capítulo solamente son determinar fuerzas de X barras, o sea, de ciertas barras específicas, no todas las barras como en el método de los nodos. Que el método de los nodos te mandó a determinar todas las fuerzas. Entonces ya como aquí en este punto entendemos las fuerzas internas y las fuerzas externas aplicadas a dichas estructuras, entonces esta edificación, o sea, este método claramente te plantea simplemente en esta etapa ustedes calcular las barras específicas. ¿Por qué? Porque recuérdense que esta materia en un principio no es más que la base de las demás materias. Entiéndase, del análisis estructural, de la resistencia a los materiales, de los diseños y demás elementos. Entonces, aquí lo que le vamos a sentar es la base para el análisis de las estructuras básicas de armadura. Por ende, los ejemplos que vamos a hacer no va a ser determinar todas las fuerzas, sino determinar fuerzas específicas. Pero no quiere decir que yo no pueda determinar todas las fuerzas de dicha barra trabajando lo que sería la armadura completa. Entonces, para que se entienda claramente cómo se hace ese análisis, vamos a hacer un ejemplo de forma inmediata. Miren, también le digo que en la plataforma está el ejercicio 4.5. Por tanto, el 6.45 que diga. Por tanto, ya tienen un ejemplo particular. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, el 6.43 o el 6.44, que me es indistinto porque es la misma figura. Entonces, si voy a mi pizarra para plantear el ejercicio, recuérdense que el truco aquí es hacer seccionamiento. ¿A qué me refiero a hacer seccionamiento? Por ejemplo, si yo tengo una armadura específica, como esta, por cierto, mal dibujada y por suerte en la pizarra me lo arregló. Por ejemplo, esa estructura. Hay a veces que antes de comenzar
el proceso del método de seccionamiento, lo primero recomendado es hacer un análisis para determinar las reacciones de los apodos. Muy parecido a los nodos, o sea, determinar las reacciones de los apodos. Y a partir de ahí hacer el sesión o el corte que a mí me convenga. Por ejemplo, imagínense que a ustedes les interesa calcular el valor de esa fuerza, las fuerzas internas de esas barras. ¿Qué significa eso? Que lo lógico es yo hacer un seccionamiento o un corte por ese punto. Inmediatamente yo hago un corte por ese punto. ¿Qué yo estoy logrando? Desacoplar la estructura en dos. Tendríamos una que sería el cuerpo de la izquierda y la otra que serían estas barras. Y del otro lado tendríamos la otra. Ahora bien, ya yo sé que en A tengo una reacción, o en el apoyo móvil aquí tendríamos otra. Vamos a llamar FY y FX. Y aquí vamos a llamar FY, un FY cualquiera. Ahora bien, cuando yo desacoplo esa estructura se va a mantener en su condición original o su condición estática, simplemente, o sea, solamente aplicando las fuerzas internas que se mueven internamente. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que para que esa estructura se mantenga en esa posición, en los cortes tienen que representarse las fuerzas internas que ella está transportando. O sea, que esas fuerzas internas que ella está transportando, o sea, cuando digo ella está transportando los elementos por donde yo hice la sesión, hice el corte, se supone que internamente se está moviendo la fuerza. Esa fuerza que se está moviendo puede ser o una fuerza de compresión o una fuerza de tracción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos determinar a la hora de hacer el seccionamiento? Muy simple, determinar esas fuerzas internas de las barras que yo corté. ¿Cómo yo voy a determinar esas fuerzas internas de la barra que yo corté? Muy simple, aplicando las condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Ahora la pregunta, ¿a cuál lado le hago esas condiciones de equilibrio? A cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque esta fuerza específicamente es exactamente esta misma fuerza. Esta fuerza es exactamente esa misma y esta es exactamente la misma. Entonces, como estamos calculando las mismas fuerzas con los mismos sentidos, ¿qué significa eso? Eso significa que yo puedo analizar el lado que a mí me convenga. ¿Cómo así el lado que a mí me convenga? O si yo entiendo que el lado izquierdo es más fácil para mi proceso de cálculo que el lado derecho, trabajo con el lado izquierdo. O de forma recíproca. Si entiendo que el lado derecho es mucho más sencillo, trabajo con el lado derecho. Entonces, esa es la ventaja que tiene el método de seccionamiento. Que puedo trabajar con el lado que quiera y que puedo resolver más de dos, o sea, las fuerzas, puedo resolver más de dos fuerzas a la vez. Y que no necesito tampoco conocer las fuerzas internas de los demás elementos, sino simplemente conocer la fuerza interna que a mí me interesa calcular. Que, por ejemplo, para este caso, que vamos a hacer el ejemplo conceptual, sería el siguiente. Si tomamos como ejemplo el 643, el 643, lo primero que te dice a ti es sea una armadura Warren para puente, de la que se forma, que se carga de la forma como se muestra en la figura. Determina la fuerza de los elementos C, D y DF. Vamos ya al título. Fíjense que el autor del libro inmediatamente no te pide las fuerzas internas de todos los elementos. Lo que te pide es las fuerzas internas de ciertos elementos. Discúlpenme, que no se copió bien, parece. Vamos a ver si ahora se copió. Mírenlo ahí. Excelente. Las fuerzas internas de ciertos elementos, porque ya él presume que ustedes saben calcular por el método de los nodos todas las fuerzas. Y aquí lo que queremos es mostrar las bondades y cómo se trabaja el método de las sesiones. Lo primero que tenemos que hacer es, para poder definir el corte, es cuáles son las barras que voy a analizar. Fíjense que están pidiendo la barra C, D y DF. Ubico mi barra. O sea, me están pidiendo esa, me están pidiendo esta y me están pidiendo esta. ¿Qué significa eso? Significa que el corte tiene que ser, lo ideal es que se haga la menor cantidad de corte para determinar la fuerza. No quiere decir que con un solo corte yo pueda calcular mi fuerza. Pero si yo puedo hacer un corte
que me pase justamente por los elementos que quiero determinar, es mucho más fácil. Otra cosa importante que hay que entender, el corte o el seccionamiento que vamos a hacer no necesariamente son con líneas rectas. Yo puedo hacer un corte en línea curva. ¿Estamos claros? Puede ser línea curva, en línea recta, todo depende si le conviene o no le conviene. En este caso en particular, fíjense, va a ser una línea recta, pero diagonal. Entonces, partiendo de ese corte, ¿qué tenemos? Ese corte me divide la estructura en dos, pero hay algo muy importante. Antes de yo separar esa estructura por ese corte, si yo la separo, me doy cuenta que yo no he determinado ni las reacciones en A ni las reacciones en K. Lo que quiere decir que si yo empiezo a analizar sin determinar esas reacciones, es posible que se me complique un poco el proceso de cálculo. Por eso, el primer paso que vamos a hacer antes de hacer cualquier cosa es determinar las reacciones en A y en K. Yo sé que en A, por ser una articulación móvil, tiene una fuerza perpendicular a la superficie en la cual él se desplaza. Y K tiene dos fuerzas, una en Y y otra en X. Pero automáticamente yo viendo ese esquema de fuerza que hay, yo sé que K sub X es 0. Por tanto, ni me voy a complicar en ese aspecto de calcular K sub X. Entonces empiezo, voy a tomar momento en A. Tomo un momento en A para poder determinar el valor de K sub Y. Y voy a tomar momento en K para determinar el valor de A. Tomando momento en K, tendría que las dos fuerzas externas aplicadas de 6000 en el punto C y en el punto E me van a producir un momento que es horario. Y K sub Y me va a producir un momento que es antihorario. Lo que significa que los momentos de las dos fuerzas son negativos y el de K sub Y es positivo. Entiéndase que sería menos 6000 por la distancia que hay de A al punto de aplicación de la fuerza de 6000, que es C, vale 12.5. La otra de 6000 serían por 25, porque la distancia de A a E es punto 25, más K sub Y, que su distancia es de A a K, que si nos damos cuenta sería 12.5 más 12.5 da 25, 25 más 25, 50, más 12.5, 62.5. O lo mismo que decir 12.5 por 5. Eso debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que K sub Y no es más que la suma algebraica de esos dos productos dividida entre 62.5. O sea, que será 6000 por 12.5 más 6000 por 25. Todo eso entre 62.5. Me da como resultado 3.600 todo en unidades de libras. Hago sumatoria de momento ahora en K. Igual 0. Tendríamos ahora que los momentos producidos por la fuerza de 6000 son antihorarios, o sea, positivos, y la que me da momento negativo sería A sub Y. Por tanto, yendo de izquierda a derecha, empiezo con A sub Y, sería menos A sub Y por la distancia, que es 62.5, o sea, la distancia que hay de A a K, que la calculamos en el paso anterior, más, empiezo con el momento que está en C. Sería la fuerza C, en C sería 6000 por la distancia, que en este caso son 25 y 25, 50, más la otra de 6000, que sería por 37.5, eso debe ser igual a 0. O lo mismo que decir que A sub Y es igual a 6000 por 50, más 6000 por 37.5, todo eso sobre 62.5. Y eso me da como resultado 8.400 libras. Y para comprobar que esté bien, es muy simple. Las dos reacciones tienen que darme la suma de las dos cargas. Nótese que las dos cargas dan como resultado 6.000 libras si la sumo. Y las dos reacciones si las sumo, me da como resultado, que diga, las dos cargas 12.000 libras y las dos reacciones si las sumo, me doy cuenta claramente que también da 12.000. Y como son opuestas, da 0. Implica que está bien calculado. Como ya tenemos las reacciones bien calculadas, voy a tomar un lado del corte. Y por un asunto simplemente de dibujo, voy a tomar el lado izquierdo porque tengo que dibujar un poquito menos. Pero no es por nada específico ni que es más sencillo o más complicado, sino es a nivel de dibujo es mucho más fácil. Entonces, dibujo mi lado. Según esto, es algo así, algo así, algo así, algo así, ¿no? Entonces tendríamos aquí la barra que corté, la barra que corté y la barra que corté. Ahí lo tenemos, nuestra armadura completamente
planteada. Sé que en C, vamos a poner los puntos, los valores de los puntos. O sea, los nombres de cada modo. A, B, C y D para poder ubicarlo. Ya yo sé que en A hay una reacción aplicada que vale A sub Y, que acabamos de calcularla, que vale 8.400 libras. Sé que en C hay una fuerza externa de 6.000 libras. Por cierto, vamos a dibujar un poquito mejor ese elemento, porque ese elemento es bueno, no me está saliendo, es horizontal. Ok, esa barra tiene una fuerza interna, esta barra tiene otra fuerza interna y esa barra tiene otra fuerza interna. Fíjense que estoy asumiendo de forma arbitraria el sentido de la fuerza. Lo estoy asumiendo de forma arbitraria por un principio muy básico, porque ahorita al final, cuando completemos el análisis, él me va a determinar a mí si el sentido que yo asumí estuvo correcto o estuvo incorrecto. Ok. Esta la vamos a llamar, esta fuerza CE, porque va sobre la barra CE. Esta la vamos a llamar DE, porque va sobre la barra DE. Y esta la vamos a llamar DF. O sea, ok. Entonces, la misión de nosotros es determinar esas tres fuerzas. ¿Cómo vamos a determinar esas tres fuerzas? Utilizando las tres ecuaciones que conocemos. Fuerza en X, 0, sumatoria, lógicamente, porque ese cuerpo está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y, 0, y sumatoria de momento en algún punto igual a 0. Con esas tres ecuaciones yo tengo que ser capaz de resolver ese problema. Entonces, la forma más sencilla es primero tratar de encontrar un punto en el cual dos fuerzas de ella no entren en la ecuación. Recuérdense que el momento, la ecuación que tiene que ver con la sumatoria de momento igual a 0, tiene la bondad siguiente, que si yo hago un momento en un punto en el cual las incógnitas coinciden, dichas incógnitas no entran dentro de esa ecuación del momento. ¿Qué significa eso? Que yo puedo encontrar ese punto para eliminar dos de ellas, automáticamente yo puedo encontrar la tercera que me falta. Y me doy cuenta claramente que si tomo un momento en D igual a 0, si hago sumatoria de momento en D igual a 0, la fuerza de E y de F se van a eliminar. Una forma muy sencilla de saber los puntos donde yo puedo eliminar fuerzas es ver la letra que me conforma las fuerzas. Fíjense que DF y DE tienen en común a D. Lo que quiere decir que el punto D, las dos fuerzas tienen que pasar por el punto D. Por la forma como yo la nombro. Si tú la nombras de otra forma, es un poquito más difícil tú darte cuenta. Pero fíjense que también ocurre lo mismo con C y D, que tienen un punto en común. ¿Quién es? E. Y así sucesivamente con las otras. Otra forma de yo darme cuenta de los puntos comunes es simplemente a los vectores trazar su línea de acción y ver dónde se intersecta. En el punto donde se intersecta es el punto más recomendable para yo tomar momento para que dichas fuerzas no produzcan momento. En este caso en particular, D es el punto en común de la fuerza de E y de F. ¿Qué significa eso? Que en este caso en particular solamente va a generar momentos C, 6.000 y 8.400. Profesor, Dígame. disculpe, pero en este caso el punto E no está presente en el corte que yo... No, recuérdense que aunque no esté presente, pero sí existe. Pero yo puedo tomar momento, aunque no... Vamos para que me entienda más o menos. Yo puedo tomar momento con respecto a ese punto, que no existe en el dibujo. Si yo conozco toda la distancia que hay de las fuerzas a ese punto que estoy tomando aquí, yo puedo tomar momento. El momento, para que se entienda claramente, es respecto a un punto que no necesariamente tiene que estar dentro o formar parte del cuerpo rígido. Yo lo que necesito es tener la localización de la fuerza respecto a ese punto. ¿Estamos claros? O sea que si yo veo esa pizarra, yo puedo tomar momento en cualquier punto dentro de la pizarra o fuera de la pizarra, hasta dentro de mi habitación donde yo esté. Siempre y cuando yo tenga la localización de cada una de las fuerzas respecto a ese punto que yo voy a estar tomando momento. La única exigencia es conocer las posiciones. ¿Estamos claros? ¿Se comprende la idea? Sí. Ok, tomando momento en D. ¿Qué tenemos? Estamos tomando un momento aquí arriba. Para eso, miren, señores, necesitamos la distancia. Vamos a poner toda la distancia que hay. Pero en vez de escribirla, como la pizarra nos permite hacer muchas cosas,
Voy a copiar la imagen otra vez para no tener que tomar la distancia. Eso es ya más un tema de simplificación. Ok. Estamos tomando momentos aquí arriba, recuerden, en D. Entonces, empiezo con la fuerza de 6.000. La fuerza de 6.000 rota con respecto a ese punto D, rota de ese sentido, que es una rotación antihoraria, que es positivo. Sería 6.000 por la distancia que hay perpendicular de C a D, pero perpendicular a la fuerza de 6.000. ¿A qué yo me estoy refiriendo claramente? A la distancia que hay de C a D en esa distancia. Si me doy cuenta, esa distancia aparentemente no te la dan, aparentemente. ¿A qué me refiero? Pues yo necesito esa distancia de ahí a ahí. ¿Estamos claros? Pero esa distancia tiene una ventaja muy simple. ¿Y cómo yo la puedo calcular? Muy simple. Yo sé que está a la mitad, realmente a 6.25, pero para yo comprobar que esos espacios son 6.25, yo lo hago de la siguiente forma. Fíjense, la longitud total es 62.5 abajo y la longitud total arriba es 50, lo que quiere decir que queda 12.5. Y no obstante a eso, miren donde ahí se la da. Lo que quiere decir que la 6.25 vale de A a B. Y si de A a D vale 12.5 más 6.25 y de A a C vale 12.5, lo que quiere decir que ese pedacito que hay aquí, nada más hay que restarle 12.5, que es 6.25. Yo sé que geométricamente está a la mitad, se ve claramente, pero si en caso de que usted quiera revisarlo numéricamente, simplemente es 6.25. Restarle la distancia que hay a D, la distancia que hay de AC, y te va a dar el pedacito que hay de C a D, para que se entienda claramente lo que yo acabo de hacer. Si esa es la distancia de AD y esta es la distancia de AC, este pedacito que está aquí tiene que ser AD menos AC, que es lo que yo acabo de realizar, en caso de, si no lo vieron bastante claro. Entonces, esto sería por 6.25. Ahora voy con la fuerza que está aplicada en A, que vale rota horario, que sería menos 8.400 por la distancia que hay de A a D, que lo acabamos de calcular, que es 12.5 más 6.25, que sería 18.75. ¿Qué otra fuerza me falta por determinar? CE. Esa CE es rota antihorario. Por tanto, sería positivo. CE. ¿Por qué? Por su distancia. ¿Cuál sería la distancia? La distancia perpendicular que hay entre C y D, que en este caso sería 15. ¿Por qué estoy mencionando C específicamente? Porque la línea de acción de esa fuerza coincide con el punto C. La línea de acción de esa fuerza coincide con el punto D. La línea de acción con esa fuerza coincide con el punto de F. Por eso lo estoy mencionando. Igual a 0. Lo que quiere decir que CE no es más que la suma algebraica de esos dos términos que están ahí, de esos dos productos, menos E entre 15. O sea, sería 8.400 por 18.75 menos 6.000 por 6.25. Todo eso entre 15. Y eso me da como resultado igual a 8.000 libras. Ok. Tenemos ya el primer resultado. Ahora voy a tomar momento en E. ¿Por qué tomo momento en E? Yo sé que E es un punto que está por aquí. Ese es mi punto E, que es donde coincide la fuerza C y la fuerza D. Voy a tomar momento ahí para que no entre ni C ni D y simplemente pueda tener como incógnita DF. Entonces, comienzo. Sumatoria de momento en E igual a 0. Empiezo con la fuerza de A, que rota para ese caso particular exactamente igual que el caso anterior. Horario. Por tanto, sería menos 8.400 por la distancia que hay de A hacia el punto, hasta E, que en este caso será 12.5 más 12.5, 25. La fuerza de 6.000 ahora, que rota antihorario, más 6.000 por la distancia perpendicular, o sea, la distancia que hay de C a E, que en este caso es 12.5. Ahora voy con la fuerza de F, que es rota horario, que sería negativo,
por la distancia que hay perpendicular entre D y C, que es 15. Eso es igual a 0. Lo que quiere decir que DF, ¿a qué será igual? A 8.400 por 25 menos 6.000 por 12.5. Eso da 135.000. Entre 15 da 9.000. Pero eso da menos 9.000. ¿Por qué da menos 9.000? Porque la suma de esos dos me va a dar como resultado un número negativo. Cuando lo pase para aquel lado, pasa como positivo. Pero lo divide entre el menos 15. Me da como resultado un número negativo. ¿Qué es lo que me está diciendo ese negativo? Eso es lo que me está diciendo. Mire, usted asumió que DF era hacia la derecha. Realmente, DF era hacia la izquierda. O sea, que esa fuerza realmente está comprimiendo el elemento, no traccionándolo como lo estaba presentando. Ahora, vamos a determinar el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Determinar DE. Pero en vez de hacerlo por momento, lo voy a hacer por sumatoria de fuerzas. Disculpa, maestro. Dígame. Disculpa la interrupción. No pasa nada. Pero en el caso de DF no sería lo contrario. O sea, usted la puso que estaba comprimiendo. No, Pero, no. Lo que pasa es que tú tienes que separar el método de los nodos con este método. Cuando tú haces un corte, la fuerza no está representada en el nodo, está representada en la barra. Como está representada en la barra, eso quiere decir que la barra la está traccionando, la está alargando. exacto. Entonces, Eso tracción. Entonces, como yo la coloqué traccionando y me dio signo negativo, lo que quiere decir que era inverso, está comprimiendo. Vamos a ver si me entienden claramente. Es el pedacito de barra que yo corté. Aquí está el nodo. La fuerza estaba originalmente en ese sentido. Esa fuerza, con respecto a esa barra, fíjense que la fuerza no está aplicada en el nodo ahora, sino está aplicada en la barra. Me está produciendo una fuerza de tracción. Ahora, esa misma fuerza, pero en sentido contrario, ¿qué está haciendo con el nodo? Lo está comprimiendo. ¿Me entendiste ahí? Sí. Excelente. Eso es importante que se entienda. Entonces vamos ahora a hacer sumatoria de fuerzas, pero nótese que para poder yo trabajar con D, yo necesito conocer ese ángulo θ. Porque necesito descomponer esa fuerza en sus componentes rectangulares. Y para hacer eso, fíjense que yo tengo un triángulo ahí. Ese triángulo que se forma. Ese triángulo. Fíjense que tiene ese triángulo altura 15. Tiene como base 6.25, que lo demostramos. Y eso le vamos a llamar θ. Por tanto, θ es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que vale 15, sobre el cateto adyacente, que vale 0.25. ¿Qué significa? Que θ vale tangente inversa de 15 entre 6.25. Y eso vale 67.38 grados. Entonces, simplemente voy a hacer sumatoria de fuerza en X para dos, la X y la Y. La X la voy a hacer para calcular cuánto vale de E. Y la Y la voy a hacer para comprobar si el resultado estaba bien. ¿Cómo yo sé si el resultado está bien? Si cuando yo haga la sumatoria de fuerza en Y, va a ser igual a 0. Ustedes se van a dar cuenta. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál es fuerza en X yo tengo? La C, que va hacia la derecha, que vale 8.000. La DF, que va hacia la izquierda. Fíjense que no estoy cogiendo la negra, sino la roja, que vale 9.000. Y la componente horizontal de D, que va a ser positiva, que va a ser D por el coseno de 67.38, igual a 0. Lo que quiere decir que D no será más que la suma de ese producto entre el coseno, o sea, en buen dominicano sería 1000 entre el coseno de 67.38. Estamos hablando 2.599.98, o sea, 2.600. Revisamos por si la mosca, menos 8.000, entre el coseno de 67.38. Efectivamente, 2.600. Ya tenemos las tres fuerzas. Vamos a determinar la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Para estar claro de lo que estamos haciendo. Fuerzas en Y que tenemos. 8.400 que va positivo. 6.000 que va negativa.
Y D, la componente D, fíjense que va negativa también. Sería menos 2.600 por el seno de 67.38. Si todo lo que hicimos está bien calculado, eso debería dar cero. Digo 8.400 menos 6.000 menos 2.600 por el seno de 67.38 y me da como resultado 2.35 por 10 a la menos 3, o sea 0.002, o sea 0. Recuérdense que hay un problema de aproximación cuando calculamos el ángulo, por eso no tenemos el valor exacto, pero es 0. Miren qué sencillo se hace esto. Simplemente con un corte realicé mi ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, con este ejemplo, más los ejemplos que están en la plataforma, que vamos a hacer aproximadamente esos 8 ejemplos, o sea, 6 o 7 ejemplos más, ya ustedes son capaces de determinar fuerzas por el método de los nodos. ¿Estamos claros? Voy a parar la grabación.